¿Cuál consideras que es el fraude más exitoso jamás perpetrado? Cuando reflexiono sobre el antiguo régimen y el gobierno francés del siglo XVIII, no puedo evitar quedarme intrigado por lo que realmente sucedió antes de la Revolución Francesa. Es asombroso pensar en lo mucho que tiempo pasó antes de que la chispa de la Revolución encendiera la llama del cambio. La Casa de Moneda Real, encargada de emitir la moneda, fue entregada a aquellas personas que gestionaban la lotería. En un claro ejemplo de cómo se enredaron las finanzas, ambos sistemas se alimentaban mutuamente, pero todo a costa del país, salvo para la nobleza. Además, el gobierno utilizó dinero del Estado para intentar colonizar Luisiana. Al mirar un mapa y comparar el vasto territorio de Luisiana con el tamaño de Francia, se hace evidente cómo esto terminó drenando las finanzas del gobierno, dejándolo completamente impotente. La nobleza, que representaba aproximadamente solo el 1% de la población, era un grupo privilegiado. Estaban exentos de pagar impuestos y, en varios casos, recibían ayudas económicas. Tenían derecho a ocupar todos los altos cargos, así como derecho sobre la propiedad y la casa, y además, podían evadir ciertas leyes. Mientras tanto, la situación del otro 99% de la población era completamente diferente. Era como si no contaran. Comprendo un poco más ahora por qué la gente podía aplaudir cuando la guillotina entraba en acción. La desesperación y el resentimiento hacia este sistema opresor eran palpables. Para mí, el fraude más exitoso jamás perpetrado tiene múltiples rostros, y se aglutinan en un empate entre los diamantes, el azúcar, los medicamentos y la moneda. Comencemos con los diamantes. Aunque hay una abundancia notable de ellas, para que realmente tengan un valor significativo, es necesario que provengan de fuentes que estén respaldadas por un monopolio que las serialice. Son hermosos, no hay duda, pero deberían ser tan valiosos como se les considera. Por otro lado, el cartel del azúcar en Estados Unidos, y quizás en otras naciones, ha promulgado una ley que prácticamente aniquila cualquier posibilidad de competencia para establecer granjas que produzcan y vendan azúcar. En realidad, el azúcar en sí no tiene un gran valor intrínseco, pero el sistema nos ha hecho creer lo contrario. Todo gracias a la normalización del abuso de precios. En cuanto a los medicamentos, muchos de ellos no están elaborados con ingredientes especialmente valiosos, y su producción es relativamente económica. Sin embargo, vienen con un precio exorbitante, fruto de la explotación de leyes que aseguran su monopolio. Finalmente, la moneda. Originalmente, se suponía que debía reflejar algo de valor tangible, pero en la actualidad, parece que ha perdido esa conexión. Gran parte de su valor se sostiene únicamente en palabras, careciendo de un símbolo de valor real. Además, la constante impresión de más moneda introduce una inflación artificial, que actúa como un impuesto invisible a nuestras espaldas. Aunque puede que la situación no sea la misma en Estados Unidos, me encuentro con una realidad bastante frustrante en el Reino Unido. Los precios de la electricidad son absurdamente elevados. La estafa aquí es bastante insidiosa. A medida que más personas intentan recortar gastos y reducir su consumo eléctrico, las compañías de energía ven mermadas sus ganancias, y su solución es elevar aún más los precios. Es un ciclo vicioso. Mientras intentas ser más eficiente y consumir menos, te penalizan con tarifas más altas. Al final, parece que te están empujando a vivir de forma primitiva. Pero incluso eso no te libera, ya que sigues enfrentando un cargo fijo exorbitante solo por tener la opción de usar electricidad en el futuro. Para complicar más las cosas, hay un organismo regulador que se encarga de determinar cuánta energía necesita, en teoría, un hogar promedio. Su objetivo es mitigar la avaricia de las empresas y regular los precios de alguna manera. Pero la realidad es que este organismo se ha vuelto tan corrupto, que el número que establecen es tan irreal que resulta imposible alcanzarlo para cualquier hogar. Uno no puede evitar pensar que suena ridículo en comparación con la situación de otros países europeos y del mundo en general. Y así concluye mi pequeña queja. Uno de los fraudes más destacados que he encontrado es el esquema Ponzi de Bernie Madoff. Lo que realmente me impacta es que logró acumular la asombrosa suma de $65.000 millones a lo largo de 17 años. Madoff prometió a sus inversores retornos anuales de entre el 9 y el 10%, pero en realidad nunca invirtió ese dinero. En lugar de eso, se limitó a pagar los intereses utilizando el capital de nuevos inversores. Su estatus en Wall Street era impresionante.
Era miembro de la junta directiva de Nasdaq, lo que otorga aún más peso a su engaño. Es curioso pensar que murió en prisión, y considerando la duración de su fraude, se podría decir que fue un éxito notable. La única razón por la que eventualmente lo atraparon fue la crisis inmobiliaria de 2008, un desastre económico que hizo que las malas hipotecas de AAA se vinieran abajo. Hablemos sobre las criptomonedas. El concepto es bastante curioso, ¿no crees? Te ofrecen algo así como, dame tu dinero real, y a cambio recibirás esta moneda virtual que, honestamente, no existe en ningún lugar físico. Pero no te preocupes, en el futuro podrás venderla de nuevo por cuantiosas sumas en dinero real. Lo que se me ocurre es que, en esencia, ese dinero real solo proviene de otros que se han aventurado en el mismo juego de las criptomonedas. Y aquí está el truco. Cuando llegue el momento en que todos quieran retirar su dinero real, se darán cuenta de que no hay suficiente para satisfacer a todos. Es, en definitiva, un esquema piramidal clásico. He estado reflexionando sobre la inquietante realidad de los activos confiscados o incautados. Imaginemos una situación bastante común. Te detienen, y durante el registro, un policía halla dinero en tu bolsillo. La acusación es contundente. Alegan que se trata de dinero proveniente de actividades ilegales como el tráfico de drogas. A pesar de que intentas explicar que no es así, el peso de la prueba recae sobre ti. La situación es complicada, ya que el dinero, en este contexto, no goza de derechos. Es considerado culpable hasta que demuestres lo contrario. La carga es tuya. Debes presentar recibos y pruebas que respalden tu versión. Sin embargo, los policías y los tribunales, en un giro sombrío, deciden ignorar tu caso por completo. Esta falta de atención les exime de tener que demostrar su razonamiento. Al final, terminas perdiendo el dinero, que incluso puede ser utilizado por el departamento de policía para su propio beneficio. Es un ciclo desalentador, y lo más frustrante es que parece que no hay mucho que puedas hacer al respecto. Hay una película en Netflix que toca este tema como parte de su trama. Aunque hay exageraciones en la narrativa, la esencia de la confiscación de activos está basada en una realidad inquietante que ocurre con frecuencia en nuestra sociedad. Recuerdo que una vez se discutía sobre figuras históricas que habían dejado su huella mediante el engaño, y pensé en Charles de Gaulle. A pesar de que fracasó en su intento de convertirse en el líder militar de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, logró reinventarse y se convirtió en presidente. Es curioso cómo un historial tan polémico puede desdibujar las líneas entre el fracaso y el éxito. Un episodio que siempre me ha llamado la atención fue su visita a Quebec. Allí, con un carisma arrollador, incentivó a los quebequenses a luchar por su independencia, como si un simple discurso pudiera cambiar la historia. Pero luego, sorprendentemente, se subió a su avión, financiado con los impuestos de los ciudadanos, y regresó a Francia. Lo irónico es que muchos en Quebec empezaron a confundir su notoriedad con verdadera capacidad. Eso me hace pensar en cómo algunos pueden ser percibidos como líderes carismáticos sin tener el trasfondo adecuado, algo que se puede comparar con figuras contemporáneas que no necesitan presentación. Este episodio dejó a Quebec marcado, pareciendo por años como separatistas ineficaces. Al final, este fraude no solo le costó al país miles de millones, sino también numerosas vidas en el proceso. Reflexionando sobre la religión organizada, me doy cuenta de que hay una distinción clara entre lo que es la fe personal y lo que se convierte en un sistema impuesto por otros. La fe es ese profundo sentimiento interno que experimentamos cuando pensamos en Dios, cuando rezamos, y que sin duda es algo muy real e innegable para cada uno de nosotros. Sin embargo, en algún momento, aparece un individuo, a menudo un hombre, que se adueña de esa experiencia espiritual y te dice que ese sentimiento que sientes es consecuencia de su Dios. Te persuade para que lo sigas a él y a su interpretación del divino. Así, a lo largo de los años, este hombre, junto con su legado y sus sucesores, empieza a establecer un complejo conjunto de normas. Te dictan qué debes hacer y qué está prohibido, qué puedes comer y qué no. E incluso, lo más peligroso, te guían sobre a quién amar y a quién deberías rechazar. Esa es la esencia de la religión organizada. Una fuerza que nos fragmenta como seres humanos. Nos ofrece una justificación para satisfacer ese impulso primitivo de dividir al mundo en nosotros y ellos. Esta separación a menudo se traduce en conflictos, donde atacamos a ellos para apropiarnos de sus recursos. Es intrigante observar cómo aquellos que estudian y enseñan estas reglas,
con frecuencia encuentran maneras de justificar su dominio sobre los demás, convencidos de que deben estar al mando en todo momento. Recuerdo que, desde hace un par de años, he tenido que lidiar con las tarjetas de regalo Razor Gold en la caja. Solo en una ocasión me encontré con un cliente en el que todo fue legítimo. Un chico que compró $50 para sí mismo. Sin embargo, la mayoría de los demás que han venido con esas malditas tarjetas han sido personas mayores que claramente han caído en la trampa de algún estafador que se hace pasar por Elon Musk, un nieto perdido, o incluso una novia que conocieron en una app. Lo que realmente me sorprende es la reacción de estas personas. Se ponen tan defensivas y hasta enojadas cuando intentas advertirles sobre las señales de que están siendo estafados. Insisten en que les vendas absurdas cantidades, como $2,000 en esas tarjetas. Es completamente asombroso ver cómo se desarrolla esta situación. Cuando pienso en los sistemas de sanidad pública y pensiones estatales en la mayoría de los países europeos, no puedo evitar compararlos con un ingenioso esquema Ponzi. La verdad es que estamos llegando a un punto crítico donde ya no hay suficientes nuevos participantes para sostener el modelo. Es comprensible que en su momento, cuando la población estaba en plena expansión, estos sistemas funcionaran de manera bastante efectiva. Pero ahora, enfrentar la necesidad de reformarlos parece un suicidio político, especialmente cuando los datos muestran claramente que la pirámide poblacional se está invirtiendo. En este momento, los jóvenes y los menos favorecidos son los que están financiando las jubilaciones y la atención médica de los ancianos y de aquellos que han acumulado más riqueza. Lo que más me preocupa es la incertidumbre sobre si esos beneficios estarán disponibles cuando mi generación llegue a la edad de jubilación. Hay movimientos en marcha que buscan no solo retrasar esa edad de jubilación, sino también limitar los beneficios que, en este momento, estamos contribuyendo. Es un escenario bastante desalentador. La Tierra parece ser un campo fértil para el engaño. He sido testigo de cómo varios contratistas adquieren terrenos vacíos. La primera jugada en su estrategia es retirar la capa superior del suelo. Una vez hecha esa remoción, construyen casas, pero dejan atrás la tierra que proviene de las fundaciones y sótanos. Una mezcla de suelo de mala calidad, que no es apto para el crecimiento. Luego, con un ingenio notablemente cuestionable, revenden esa misma tierra a los nuevos dueños de los hogares, quienes, entusiasmados, creen que están adquiriendo un buen material para sus jardines y patios. Curiosamente, antes de que los contratistas la retiran, había un suelo fértil allí que ahora ellos han despojado y vendido nuevamente a precios que alcanzan cientos de dólares por carga de camión. Desde mi perspectiva, esto es más que una mera transacción comercial. Es una táctica que responde a una avaricia insaciable y plantea serias dudas éticas. Cuando pienso en la superannuation en Australia, me doy cuenta de que la idea detrás de ella tiene su valor. Pero, es decepcionante la absoluta falta de responsabilidad que tienen estas empresas con miles de millones de dólares. Presumen de generar ganancias récord para sus miembros, mientras que, a la vez, se quedan con una fortuna en tarifas. Y aquí viene lo peor. Al año siguiente, podrías enfrentarte a una pérdida del 20% de la noche a la mañana, como ocurrió en 2008, y ellos simplemente se encogen de hombros y dicen bueno, sin pudor, y siguen cobrando tarifas exorbitantes. Recuerdo haber visto a demasiadas personas en 2008 que se vieron obligadas a seguir trabajando durante 5 a 10 años más después del colapso financiero. Todo porque estas empresas de superannuation tomaron decisiones increíblemente malas con el dinero que, durante años, habían ahorrado con esfuerzo. La realidad es que, aparte de la opción de marcar una casilla para elegir entre bajo, medio o alto riesgo, no tienes realmente control sobre lo que sucede con tus ahorros de toda la vida. Esto es una situación frustrante y, desde mi perspectiva, profundamente injusta. A menudo me he encontrado reflexionando sobre temas como las pensiones públicas, donde las personas aportan durante toda su vida laboral y, al llegar el momento de disfrutar de su jubilación, se ven despojadas de lo que tanto han contribuido. Me parece increíble cómo, en medio de esta situación, la inflación y otros mecanismos que regulan nuestra economía parecen servir más bien a los intereses de los ricos y poderosos que a los de los ciudadanos comunes. Al final, creo que todo esto se reduce a la cuestión del dinero tal como lo conocemos hoy en día. El sistema tiene fallas fundamentales. Lo irónico es que incluso la tecnología que debería ser capaz de controlar los abusos y ofrecer soluciones,
se ve atrapada en esa misma dinámica. Vemos cómo algunos países se hallan sumidos en deudas que ascienden a trillones de dólares, empujándolos a la conclusión de que, en última instancia, todo se resolverá, porque pueden hacer que su moneda se devalúe, dejando su poder adquisitivo reducido a una fracción de lo que era. Me parece que no debería ser así. Este escaso optimismo me lleva a cuestionar la dirección en que nos movemos. Los automóviles son un verdadero enigma en nuestra sociedad. Son increíblemente costosos, especialmente en Estados Unidos, donde parece que tener uno es casi una necesidad si quieres mantener un empleo, a menos que tengas la suerte de vivir en una gran ciudad. Pero vivir en la ciudad no significa que sea barato, simplemente pagas por el uso de tu coche de otras maneras. Tienes que considerar el seguro, el combustible, los costos de registro, las inspecciones, y claro, los inevitables arreglos cuando algo se descompone. Y es irónico, porque todos se quejan del tráfico mientras contribuyen a él. Hemos destruido los centros urbanos para ampliar las carreteras y construir enormes estacionamientos. Y como si eso no fuera suficiente, este sistema también está impactando nuestra salud, debido a los microplásticos que se generan de los neumáticos, y está contribuyendo al calentamiento global. Lo curioso es que todos aceptamos esta situación como si fuera lo normal, cuando en realidad existen alternativas que podríamos explorar. Reflexionando sobre el concepto de dinero, me doy cuenta de cuán extraño es que hayamos acordado que estos objetos, aleatorios como el oro, las conchas o la plata, tengan un valor, incluso cuando al principio carecían de utilidad. Hemos dedicado nuestras vidas a acumular estos elementos que, en el fondo, no significan nada. Lo curioso es que, a medida que avanzamos, encontramos formas de darles valor a cosas como el oro y la plata, para luego decidir que unos simples trozos de papel pueden representar el valor teórico de esos objetos, hasta llegar a la conclusión de que el mismo papel tiene valor. A lo largo de nuestras vidas, trabajamos arduamente para reunir dinero, a menudo sacrificando nuestro bienestar físico y emocional en el proceso, y cuando finalmente creemos haber alcanzado una cantidad suficiente como para disfrutarla, nos damos cuenta de que, lamentablemente, ya no podemos disfrutar del tiempo que nos queda para hacerlo. Además, como si eso fuera poco, estamos acelerando la destrucción de nuestro planeta en este camino. Lo que resulta aún más desconcertante es que podríamos cambiar este rumbo en cualquier momento. No hay nada que nos obligue a aferrarnos al dinero, excepto por el mismo sistema que hemos creado. Podríamos, de manera colectiva, simplemente optar por dejar de usar el concepto de dinero asterisco, y al hacerlo, ver cómo muchos de nuestros problemas desaparecen al instante. Sin embargo, aquí estamos, eligiendo no hacerlo.